Bendiciones, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más, escuchando la palabra del Señor, ¿sí? Estudiando su palabra, su doctrina, para que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. En esta noche vamos a compartir el libro de Mateo, ¿sí? Capítulo 3. El título dice Predicación de Juan el Bautista. Amén. Quiero que todos los busquen tranquilos. Vamos a ir leyendo todos los versículos, o algunos vamos salteando, pero vamos a hacer hincapié en lo más importante que Dios me mostró en esta noche. Predicación de Juan el Bautista, San Mateo 3, del verso 1 en adelante. Amén. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense lo que enseñaba Juan el Bautista, ¿sí? Recuerden que Juan el Bautista es primo hermano de Jesucristo, que nació 6 meses antes, ¿sí? Y ya sintió el llamado de Dios, fue preparado para anunciar la venida del Señor, de Jesucristo, las buenas nuevas de Cristo. Entonces él iba por su camino predicando la palabra. Pero cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué se refiere? Hoy la palabra es más textual y es más contemporánea que nunca. La palabra nunca pasa de moda. La palabra es eficaz, es verdadera y siempre está para hablarnos en los tiempos nuestros, ¿sí? En este caso le hablaba a la gente de la antigüedad. Pero hoy más que nunca la palabra es para nosotros, en estos tiempos que estamos, en los tiempos que vivimos. Porque dice, el reino de los cielos se ha acercado, habla de que es el tiempo de Dios, que el Señor es todopoderoso, que el Señor Jesús va a reinar, ¿sí? Se acercó los cielos a la tierra, porque va a reinar sobre toda la tierra. Y cada vez se acercan los tiempos eso, de que toda persona conozca a Cristo. Se acorta el tiempo, ¿sí? Para que venga el Señor en su segunda venida. Pero Él dice, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. El Señor Jesús está anunciando que va a reinar sobre toda la humanidad, sobre todas las personas. Ahora, fíjese el verso 3 lo que dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, está hablando el profeta de Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Estaba enseñando bien, estaba enseñando la doctrina de Jesucristo. Amén. Ahora imagínense este personaje, Juan el Bautista, vestido, dice, de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Impactaba ese personaje. Pero si yo sigo leyendo más adelante, dice, ¿sí?, que salía Judea, Jerusalén, toda la provincia del Jordán salía a él. Es decir, que iban a escucharlo, lo buscaban, querían escuchar las palabras que decía de parte de Dios. ¿Sí? Algunos creían y otros no, como pasa hoy en la actualidad. Hay mucha gente que no cree, mucha gente se está perdiendo por no creer en la palabra del Señor. Pero él decía una gran verdad. Ahora, por ahí no le decía de buena manera, porque dice que entre todos, ¿sí?, a ver que muchos de los fariseos iban a verlo, a ver cómo bautizaba a Juan el Bautista justamente en el río Jordán, no le creían. ¿Y él qué les contestaba? ¿Qué le decía a Juan el Bautista? Arrepentidos. Y es más, generación de víboras les dijo. Imagínense cómo le estaría hablando. Claro, ¿cómo iba a creer uno? Le impactaba eso. Obvio, hay gente que no quiere cambiar. A los fariseos no le interesaba lo que hablaba Juan el Bautista y no le creían nada y se iban. Y él le gritaba, generación de víboras. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Porque su amor lo convierte todo. Su amor nos convenció a nosotros. El amor de Cristo es poderoso para sanar, para restaurar, como digo siempre, para convencernos. Él con su amor nos da paz. La paz que recibimos de parte del Señor nos convence que es verdad, nos amó, por eso dio su vida en la cruz. Y nos ama, y nos seguirá amando siempre, aunque nosotros tendremos errores, fallas, dificultades. Amén. Pero qué bueno que es el Señor, que no nos habla, no nos acusa, no te reprocha, como hizo Juan el Bautista a los fariseos, generación de víboras. ¿Y nosotros qué? No, pero su amor, el Señor, nos convenció, nos atrapó. Ahora voy a saltear y voy a leer el verso 11.
Dice así el verso 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Escuchen, quiero que estén atentos. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá está reconociendo que el Señor iba a empezar, ya empezaba su ministerio, ¿sí? Y empezó a hacer milagros y maravillas. Y el poder de su amor, el poder de Jesucristo, el poder de Dios en él, ¿sí? Nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Por qué los bautizaba en agua? Para que se arrepientan. Pero el Señor le iba a dar, como hizo con los discípulos, el Espíritu Santo a cada uno de aquellos que le creyeron, que le siguieron, que lo recibieron en su vida. ¿Se entiende? Y ese es, inclusive Mateo, cuando él sube al cielo, no los dejaré solo, dice el Señor, le dejaré el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos renueva, que nos da aliento cada día. Y ahora quiero que presten atención al verso 12, que lo que yo sentí me impactó. Y dice así, el verso 12, ¿sí? Siempre estamos leyendo Mateo 3. Ahora vamos al verso 12, que en este se basa toda la palabra. Dice así: su aventador está en su mano. Y yo me preguntaba, ¿qué es el aventador? ¿Qué es el aventador? Si vamos a la antigüedad, el aventador es una herramienta, ¿sí? En la antigüedad se usaba una pala con 3 puntas, ¿sí? Con tipo rastrillo, o directamente, literalmente se usaba un rastrillo ancho y grande, ¿sí? De muchas puntas, bien largo, para aventar el trigo, o sea, zarandear, levantar el trigo, lo tiraban en el aire y el viento sacaba la paja que no servía, y lo que caía era el grano limpio, el grano bueno. Amén. Y a mí me impacta la palabra porque su aventador está en su mano, dice. Es decir, que el Señor es el que nos limpia todos los días. El Señor en su mano tiene el poder para sanar, para restaurar, para liberar, para limpiarnos, porque traemos cosas que no edifican nuestra vida. Tenemos cosas sin saber a veces, cosas que nos perjudican, nostalgia, herida, angustia, ¿sí? Lamentaciones. Y Él, el Señor, todos los días, nos está limpiando. Por eso dice, su aventador está en su mano. Él todos los días nos está, como que nos está tirando al aire, como el grano, ¿verdad? Pero nos limpia. Todos los días Él nos toca con su mano para sanarnos justamente. Porque si lo dejamos hacer a Él, vamos a notar que hoy me sacó esto, mañana me sacó lo otro, pero pasado tengo otra cosa. Bueno, ahí está el Señor, que no nos acusa, como hizo Juan el Bautista, que nos ama y nos sigue limpiando cada día más, hasta que quede el grano maduro. ¿Sí? Sigo leyendo. Y dice, y limpiará su era. Qué increíble. Ahora yo me preguntaba, primero no sabía aventador, y después buscaba, ¿sí? Y dice, limpiará su era. ¿Sabe qué es la era? La era es un espacio físico, ¿sí? De tierra limpia, preparada por los agricultores, justamente para tirar todo el grano que tenían. Ellos tiraban un lienzo en el piso y tiraban todo el grano, aventaban el grano para limpiar y que quede el grano limpio y se iba toda la paja, ¿sí? Pero la era no era solamente del agricultor, la era era también para los pastores. Preparaban su era, la tierra, porque ellos esquilaban las ovejas y toda la lana que sacaban en distintas etapas la iban preparando, poniendo en el piso con el sol y el aire y el viento, la dejaban secar. Y también los artesanos hacían su era, porque el artesano hacía la arcilla, amasaba la arcilla, la amalgama esa que preparaban todo y preparaban los jarros, las fuentes, los jarrones, las bandejas, todo lo que ellos necesitaban de artesanía, para cocinar, para llevar agua, para lo que sea, y la dejaban en esa tierra limpia. ¿Por qué no estás hablando de la era el Señor en su palabra? Porque en nosotros trabajó justamente para limpiar esta tierra. Él nos ve como tierra árida, sucia,
y preparó la tierra en nosotros, ¿sí? Nos limpió de todo lo que no edifica, de todo lo que no servía, ¿sí? La aplanó la tierra, la hizo firme, dice la era que es una tierra firme, ¿sí? Para después depositar la semilla, el grano. Amén. Es decir, que el Señor trabajó previamente en nosotros. Y después que trabajó en nosotros, nos dio semilla, ¿sí? Es decir, nos dio palabra. Y la semilla, o el grano de maíz en ese entonces, en la antigüedad, no solamente se usaba para sembrar, sino que se usaba para comer. Es decir, que si somos tierra nosotros, preparada por el Señor, vamos a dar buen fruto, porque si sembramos una semilla va a dar fruto en la buena tierra. Amén. Pero si es para comer, somos semilla para dar palabra a aquel que lo necesita, para enseñar las buenas nuevas a aquel que no conoce a Jesucristo, ¿sí? Para anunciar las buenas noticias del Rey, lo que viene del Señor para con ellos, para con todo el mundo. Porque Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, los tiempos se acortaron y el Señor viene para reinar sobre todas las personas. Qué bendición, qué gracia, de verdad, del Señor. Y dice, si sigo leyendo el verso 12, y presta atención, recogerá su trigo en el granero. Es decir, que en la antigüedad los agricultores zarandeaban, ¿sí? El grano, se iba toda la paja, lo que nos servía, y quedaba el grano maduro, bueno, limpio, listo para guardar. ¿Sabe? En el Espíritu, en el Señor estamos cubiertos, guardados en Él. Y Él va a guardar el grano bueno, maduro, dice en el granero, en su casa. El Señor lo está guardando, el Señor lo está bendiciendo, Él lo va a guardar. Y yo me imagino que la casa es la casa de Dios, ¿sí? Donde Él nos junta, Él nos protege, nos guarda. Y nos hace ser grano maduro, ¿sí? O nos hace ser tierra fértil, para que demos semilla y pan al que no tiene, dice, semilla al que come, ¿verdad? Para que de verdad, dice, estemos preparados, que quede lo bueno. Fíjese que en Lucas, yo estaba leyendo hoy, mientras hablaba de esto, el aventador saca la paja, lo que no sirve, y caiga el grano maduro. Pero en Lucas 22:31, ¿sí? Habla el Señor a Pedro de la zaranda. Todo lo contrario al aventador. ¿Por qué? Porque Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo le dice. La zaranda, que es más conocida por todos nosotros, es la inversa del aventador. Porque la zaranda, si vamos en lugar de zarandear, ¿sí? Yo pensaba que zarandear es que viene el enemigo, porque le pidió a Pedro que lo iba a zarandear, que viene el enemigo y te sacude. Sí, tenemos sacudones, ¿sí? Tenemos lucha, tenemos trabas. ¿Qué es eso, el zarandeado del enemigo? No, no es eso. Es eso, pero es algo más que eso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la zaranda, a inversa, como dije, del aventador, lo que pasa es lo bueno, lo que se va en la zaranda. Es decir, que si el enemigo nos está zarandeando, lo que se nos va es lo bueno. ¿Y saben lo que queda en la zaranda? Lo malo. Entonces ahí entiendo por qué el enemigo le dice a Jesucristo o Jesucristo en este caso, el enemigo le pide a Pedro, pero Jesucristo le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Es decir, y yo he intercedido, le dice el Señor. Porque si lo dejaba el Señor, el enemigo iba a hacer que pasara todo lo bueno que tenía Pedro y quedara todo lo malo. En los dos casos, gracias al Señor, gracias a Dios, Él interviene. Primero, para limpiarnos el trigo bueno que queda y la paja, lo malo se va. Y en este caso, por más que el enemigo venga a zarandearnos, ¿sí? Él interviene también, porque le dice, yo he intercedido para que tu fe no falte. Amén. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre está mirándonos, cuidándonos. Fíjese que
si no hubiese intervenido el Señor en nuestras vidas, o en este caso en Pedro, también temperamental. Si miramos a Juan el Bautista, le está gritando a los que no creen, o a los fariseos, ¿sí? A los seduceos, a los sacerdotes, generación de víboras. Cualquier persona que te dice una cosa así, uno se siente agredido. Pero el Señor actúa al revés. Él nos convence, como dije, con su amor, con su gracia, ¿sí? Y sabiendo el temperamento de Pedro, conociendo mi temperamento, conociendo a cada uno de nosotros, el Señor actúa cada día. Amén. Porque le dice, yo he intercedido para que tu fe no falte. Porque si el enemigo viene y nos zarandea, ¿sí? Por ahí nos saca de nuestros cabales, sentimos que el enemigo nos está atacando. O sea, como que a veces flaqueamos, como que nos damos cuenta que a veces estamos fallando o no aguanto más esto, no quiero esto, ¿sí? Y nos está zarandeando el enemigo. Pero si dejamos actuar al enemigo, va a pasar eso que hace la zaranda. Porque en la zaranda, como dije, pasó todo lo bueno, se nos fue. Y en la zaranda, justamente en la zaranda, queda lo malo. Es decir, que pondríamos nuestra vida con todo lo malo. Y Dios no quiere eso, el Señor no quiere eso. Amén. En este caso, fíjese que en el fin noble, en Mateo, es usado por el Espíritu. Es decir, el aventador que usaba en la antigüedad, en Mateo, el versículo que leímos dice, es usado por el Espíritu Santo, con un buen fin, con un fin noble, dice. Pero la zaranda en Lucas es usada por Satanás, con un fin perjudicial. Es decir, el enemigo siempre, como decimos, nos va a acusar para mostrar nuestros errores, para mostrar iniquidades, para mostrar las fallas, ¿sí? Las dificultades. Siempre el enemigo trabaja para sacarnos, ¿sí? Él nos quiere zarandear, y de hecho siempre nos va a zarandear, nos va a buscar para zarandearnos. Pero si tomamos la palabra que el Señor le dice a Pedro, que nos dice a nosotros, hoy más actual que nunca, yo he intercedido para que tu fe no falte. Es decir, que si nos dejamos trabajar como al principio en el Señor, si dejamos que Él nos levante como trigo, ¿sí? Con su aventador, con su mano, su poder, Él nos va a limpiar y Él nos va a cubrir, porque después de hacer todo ese trabajo nosotros, después de limpiar la tierra, ¿sí? Después de guardar la buena semilla, ¿sí? Él nos va a guardar en el granero, en su casa. Y ahí vemos la mano de Dios todos los días, cuando la bendición está palpable. Ahí vemos su amor, ahí vemos su misericordia, porque Él nos limpió primeramente, como hacían los antiguos agricultores. Nos sacaba todo lo que nos servía. Y sí, a veces como que viene un viento recio, fuerte, ¿verdad? A veces viene algo que nos mueve, pero es el Señor que está trabajando. Lo que tenemos que aprender hoy es que no tenemos que darle lugar al enemigo, porque tenemos que orar, ayunar, interceder en la palabra, orar, buscar al Señor, porque vamos a identificar, el Señor nos va a mostrar lo que es de Él y lo que no es de Él. Porque si viene la zaranda, sabemos que es el enemigo, no es de Dios, es el enemigo que quiere sacarlo en lo bueno que tenemos para que quede todo lo malo en nosotros. Y si fluye lo malo, como decía Pablo, pensando hacer lo bueno, hago lo malo. Y haciendo lo malo, pienso en hacer lo bueno. Y ahí está la eterna lucha del espíritu contra la carne contra el espíritu, ¿verdad? Pero qué bueno que es el Señor, que Él nos prepara, como preparó la tierra primeramente, como preparó la era, limpió toda la tierra, preparó, puso lienzo en nosotros y después guardó el grano maduro, la semilla que sirve en nosotros, y sacó toda la paja, ¿sí? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Va a limpiar todo eso malo que una persona puede traer antes de llegar a Cristo.
y se le va a devolver al enemigo. Eso va a ir al infierno, de donde vino. Eso no va a estar más en nosotros. La ira, el enojo, la mentira, la envidia, el celo, la contienda, pleito, malas palabras, póngale el nombre que usted quiera. Pero eso se va a volver al infierno, porque el Señor lo va a quemar, dice el texto. La paja en el fuego que nunca se apagará. El fuego que nunca se apaga es el infierno. Que vuelva lo malo al infierno. Y quedémonos con la buena semilla, ¿sí? En el granero, guardados en el Señor. Porque Él nos aventó para limpiarnos. Y guardó el grano maduro. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima.